Hazlo como Trump. Convierte la crisis en oportunidad y crea tu negocio sin miedo. Donald Trump es una de las personas más reconocidas y adineradas de la actualidad. Su camino no puede describirse como un ejemplo clásico de la nada a los miles de millones, ya que heredó el negocio inmobiliario de su padre. Pero fue precisamente Trump quien lo transformó en algo mucho más grande, llevó su apellido al escenario mundial y lo convirtió en un símbolo de ambición, éxito y estilo inconfundible. Hoy Trump no es solo un empresario, sino una marca, un nombre que representa escala e influencia. Desde el principio, construyó conscientemente su reputación pública. La imagen con la que hoy se le asocia no es fruto del azar, es una herramienta estratégica con la que se abrió camino en el mundo de los grandes negocios. Y, como demuestra el tiempo, esta estrategia funcionó. Hoy Donald Trump vuelve a luchar por la presidencia de los Estados Unidos. El resultado de las elecciones aún es incierto, pero la atención hacia su figura no disminuye. Y a mí personalmente siempre me ha resultado interesante adentrarme en la mente de una persona así, entender qué lo impulsa, qué principios están en la base de sus decisiones. El arte de cerrar acuerdos es el primer libro de Donald Trump, y se convirtió de inmediato en un bestseller. En mi canal ya puedes encontrar un resumen de su segundo libro Piensa como un millonario. Si te interesa entender quién es Donald Trump, no solo como político o empresario, sino como persona, no te lo pierdas. Y aquí hay algo importante, independientemente de cómo te relaciones con él, con simpatía o con crítica, es imposible negar su éxito. Y los pensamientos y consejos de personas exitosas siempre tienen valor para quienes aspiran a más. En este vídeo escucharás la esencia de su experiencia, las ideas más interesantes y útiles del libro, comprobadas en la práctica. Trump confiesa que cerrar acuerdos es su verdadera pasión. Nunca ha trabajado solo por dinero como fin en sí mismo, dinero ya tiene. Lo que realmente le entusiasma es el proceso, estudiar propiedades, averiguar quién las posee, negociar con las autoridades, cerrar tratos, encontrar esos detalles que otros pasan por alto. Es adrenalina, un juego de alto riesgo donde él se siente en su elemento. Una de sus herramientas más poderosas son las habilidades comunicativas. Para Trump, la visibilidad pública no es un objetivo, sino un medio. Utiliza su fama para influir, lograr lo que quiere, atraer atención hacia proyectos e ideas. Es curioso que de niño era bastante rebelde y desobediente. Sus padres incluso tuvieron que enviarlo a una academia militar para canalizar su energía en la dirección adecuada. La disciplina dio sus frutos, pero su carácter se mantuvo, decidido, directo, a veces desafiante. Y precisamente esas cualidades siguen presentes en el Donald Trump que conocemos hoy. El libro de Donald Trump comienza con la descripción de un día laboral normal. Resulta interesante que, a pesar de su agenda tan ocupada, no vive según un horario estricto. Siempre deja espacio en su día para la espontaneidad y las decisiones creativas. Trump evita llenar su jornada minuto a minuto para poder actuar con inspiración. Eso sí, tiene una cierta rutina, solo que lo suficientemente flexible como para seguir siendo productivo y estar abierto a nuevas ideas. A lo largo del día, Trump va anotando sus pensamientos, comentarios y reflexiones, especialmente sobre cómo toma decisiones en situaciones empresariales. Uno de los ejemplos que menciona, comenzó a comprar acciones de una empresa, adquiriendo aproximadamente un 4%. Aún no había decidido qué hacer después, si seguir comprando o vender lo que ya había adquirido. Curiosamente, cuando en el mercado empezó a circular el rumor de que Trump podría comprar más acciones, el precio subió de inmediato. Así, solo con su nombre, podría haber ganado fácilmente revendiendo con beneficio. Además, no descarta que esas acciones podrían venderse a la propia empresa, a sus accionistas principales, que tal vez se asustarían por su posición y preferirían recuperar su participación para mantener el control. Esta historia demuestra cómo un nombre influyente y recursos financieros pueden abrir puertas que para otros están completamente cerradas. Trump lo dice sin rodeos, no crea ilusiones y reconoce que, con su estatus, se puede ganar dinero simplemente con su nombre. Sin embargo, no todas las historias en el libro están relacionadas exclusivamente con los negocios y las estrategias. En un episodio, Trump cuenta la trágica historia de una familia estadounidense común. Esta familia poseía una granja, pero debido a dificultades financieras no pudo pagar sus deudas, y sus bienes iban a ser subastados. Desesperado, el marido se suicidó con la esperanza de que el pago del seguro ayudaría a su esposa e hijos a recuperar la granja. Pero la cantidad recibida no fue suficiente. Trump intervino en la situación y ayudó a la familia, no por beneficio propio, sino,
como se puede suponer, dentro de su estrategia de fortalecer su reputación. Este tipo de acciones no solo atraen la atención del público, sino que también muestran cómo una marca personal puede trabajar no solo para los negocios, sino para crear la imagen de una persona capaz de empatía y apoyo. Usando su red de contactos influyentes, Donald Trump acordó con una de las principales emisoras de radio hacer una campaña en su programa para recaudar dinero para recuperar la granja. Personalmente discutió con los representantes del banco la posibilidad de posponer la venta de la granja en la subasta y aseguró a la familia que, si no se conseguía suficiente dinero, él cubriría el resto de la cantidad necesaria. Prometió que la granja no sería vendida y que la familia no se quedaría sin hogar. A primera vista, un gesto noble. Pero, en mi opinión, esta acción también formaba parte de una estrategia más amplia de Trump para construir su imagen. Este tipo de historias es una forma efectiva de fortalecer la reputación de alguien con un carácter fuerte, capaz de compasión. Sin embargo, aunque la caridad se utilice para autopromoción, sigue haciendo el bien. ¿Qué opinas tú? Trump subraya, en algunas situaciones es importante mostrar firmeza. Especialmente cuando los demás no están dispuestos a ceder. Recuerda cómo tuvo que convencer persistentemente al banco para que hiciera concesiones para salvar la granja. La misma determinación la muestra en los tribunales, aunque reconoce que los litigios no le resultan agradables. Preferiría evitar los juicios, pero la justicia es lo primero. Y, según él, aunque nunca sería el iniciador de una demanda, es imposible evitar los tribunales por completo, ya que siempre puede haber alguien que lo demande. Es interesante que el libro fue escrito en 1987, pero mucho de lo que dice sigue siendo relevante hoy. Actualmente, Donald Trump es un candidato en las elecciones de Estados Unidos, y se le han abierto varios casos criminales por acusaciones graves. Las predicciones que hizo hace casi 40 años parecen cumplirse. A pesar de su apretada agenda, Trump subraya, para él, la familia es lo más sagrado. Siempre encuentra tiempo para responder las llamadas de sus seres queridos, no olvida los eventos familiares importantes y habla con cariño de sus hijos. Afirma que solo se puede confiar en un familiar cercano, tal como en uno mismo. No es sorprendente, Trump siguió el legado de su padre y desde joven preparó a sus hijos para el mismo destino. Con gusto discute los negocios con ellos, ya que, en su opinión, solo en el círculo familiar se puede encontrar verdadera fiabilidad y comprensión. Donald Trump, por su trabajo, se ve obligado a participar en numerosos eventos, banquetes, fiestas, recepciones oficiales. Él reconoce que a menudo asiste a estos eventos no por su propia voluntad, sino porque así funciona su negocio. Estar a la vista es parte de su estrategia. Lo mismo ocurre con los almuerzos benéficos, donde no solo asiste regularmente, sino que también invita a sus amigos, subrayando que lo hace exclusivamente por buenas razones. En el libro, Trump habla con cariño de su primera esposa, Ivana, originaria de Checoslovaquia. La describe como una de las personas más organizadas que ha conocido. A su cargo estaba la gestión de varias casas familiares, la crianza de 3 hijos y la participación en los negocios. Fue Ivana quien se encargó del diseño interior de los edificios construidos por la empresa de Trump y ayudó en el desarrollo de uno de sus casinos. A pesar de sus múltiples relaciones a lo largo de su vida, fue con ella con quien decidió casarse. Su matrimonio duró 17 años y, como señala Donald, incluso después del divorcio mantuvieron una relación cordial. Lamentablemente, en 2022, Ivana falleció trágicamente en un accidente. Desde las primeras páginas del libro queda claro, Donald Trump toma muy mal la crítica. Él cree sinceramente en lo que hace y no soporta que alguien lo ponga en duda. A veces, después de la publicación de artículos críticos sobre sus proyectos, él mismo escribía cartas de respuesta a los autores. Este hecho muestra cuán emocional es y lo difícil que le resulta mantener la calma cuando se trata de su reputación. Aunque hay que señalar que han pasado ya 37 años desde la publicación del libro, y muchas de las características que describe siguen siendo relevantes. En cuanto a la visibilidad, Trump reconoce que eventos simbólicos, como el lanzamiento ceremonial de concreto en una excavación o la colocación simbólica del primer ladrillo, le parecen una pura formalidad. Sin embargo, se ve obligado a participar en ellos, sabiendo lo importante que es la imagen en el mundo de los grandes negocios. La comunicación con los periodistas es otro aspecto que Donald no percibe con entusiasmo. Intenta mantener su vida personal en la sombra, pero entiende que los medios son una herramienta poderosa de promoción. Por eso, incluso si una entrevista no está en sus planes, pero puede influir en la popularidad de su marca,
Trump deja todo de lado y entra en contacto con la prensa. Esto forma parte de su estrategia, aprovechar cualquier oportunidad para aumentar su influencia y reforzar su posición. En las páginas del libro, Donald Trump aparece como una persona que presta atención incluso a los detalles más pequeños. Afirma que incluso el color de los marcos de las ventanas puede cambiar la percepción general de un edificio. Esta meticulosidad, según él, es lo que distingue un enfoque realmente de calidad. Y esta minuciosidad no solo se aplica a los proyectos comerciales de su empresa, sino también a su propiedad personal. Un ejemplo de ello es la lujosa casa con vistas al Océano Atlántico que Trump compró para su propia residencia. Más de 100 habitaciones, un interior refinado, y todo pensado al detalle. Sin embargo, incluso sus adquisiciones personales las considera desde una perspectiva de beneficio. Está convencido de que todo lo que compra debe tener el potencial de ser vendido posteriormente con ganancia. Este enfoque lo aplica tanto en sus propios proyectos como en su trabajo con los clientes. Calidad, beneficio y pensamiento estratégico son sus principios clave. Muchos capítulos del libro están basados en historias de la vida de Donald Trump, y una de ellas se recuerda especialmente. Él recuerda un caso en el que estuvo a punto de invertir dinero en una compañía petrolera. Todo iba según lo planeado, pero algo dentro de él le decía que era una mala idea. La inquietud interna que no podía ignorar, finalmente lo salvó de cometer un error. La compañía pronto colapsó. De esta experiencia, Trump extrajo 3 lecciones fundamentales. Primero, siempre hay que confiar en la intuición, especialmente cuando te señala un peligro. Segundo, es mejor hacer lo que realmente sabes hacer. Y tercero, a veces la inversión más rentable es la ausencia de inversión. Trump también comparte cómo utiliza cualquier oportunidad para promover sus propiedades y su marca. Así, uno de sus edificios se convirtió en un lugar para el rodaje de una miniserie, en la cual no solo ofreció la ubicación, sino que también él mismo interpretó un papel secundario. Este es otro ejemplo de cómo el empresario hace todo lo posible por mantener su nombre a la vista. Particularmente interesante es la historia del encuentro de Trump con su amigo, un artista. En su taller, éste le preguntó inesperadamente: ¿quieres ver cómo gano $25,000 antes del almuerzo? Y, sin esperar respuesta, tomó varias latas de pintura y las echó al lienzo de manera caótica. La gente no compra cuadros, compra mi nombre, dijo él. Trump reconoce que su impresión sobre esto coincide con la opinión de muchos. En el mundo del arte, como en los negocios, el marketing muchas veces juega un papel principal, eclipsando el verdadero valor y significado. Y ahora, finalmente, llegamos al núcleo, a los negocios. Claro, antes de hablar de ellos, es importante entender cómo piensa Trump. Su visión del mundo, su relación consigo mismo y con los demás, es clave para entender por qué hace sus negocios de la manera en que lo hace. Trump afirma: el talento para hacer negocios puede estar en una persona que ni siquiera se da cuenta de ello. Lo compara con aquellos que están sentados en el sofá viendo partidos deportivos, discutiendo el juego de futbolistas o tenistas, sin sospechar que ellos mismos podrían tener éxito en esto, si tan solo lo intentaran. Muchos ni siquiera cogen una raqueta o una pelota, y de la misma manera, nunca dan un paso hacia las negociaciones y los negocios. Pero tal vez, en ti, se esconden todas las cualidades para convertirte en un verdadero maestro de los negocios. El primer consejo de Trump es pensar en grande. Él enfatiza que aquellos que piensan de manera amplia y ambiciosa tienen una enorme ventaja: la mayoría de la gente tiene miedo. Miedo a arriesgarse, miedo a apuntar a algo grande. Trump, desde joven, siempre ha aspirado a lo grandioso, a lo que se destaca, desafía y permanece en la memoria. Nunca le interesó la mediocridad. Construir casas comunes, como hacía su padre, no era para él. Siempre soñó con algo sobresaliente y aconseja a todos no tener miedo de creer en sí mismos y aspirar a grandes alturas. El segundo consejo es esperar lo mejor, pero estar preparado para lo peor. A pesar de su imagen audaz, Trump enfatiza: él no es un jugador de azar. No apuesta a la suerte. Es importante calcular todos los riesgos posibles por adelantado y tener alternativas. Como él mismo dice, tiene casinos, pero no juega en ellos. A veces prefiere pequeñas pérdidas en lugar de las dudosas probabilidades de un gran premio. El plan A está bien. Pero también debe haber un plan B, un plan C e incluso un plan D. Si todo va según lo planeado, obtendrás lo máximo. Pero si algo sale mal, no estarás en una situación desesperada. A veces, el éxito no consiste en obtener todo, sino en no perder nada.
Por eso, Trump está convencido, hay que estar preparado para la posible victoria, pero también para el fracaso de la negociación. Y siempre tener otras alternativas bajo la manga. El tercer consejo de Donald Trump: involúcrate personalmente. Nadie conoce mejor el mercado que aquel que está directamente involucrado en él. Es por eso que Trump siempre prefiere estudiar por sí mismo las zonas donde planea comprar tierras. Él interactúa personalmente con los residentes, siente el ambiente, escucha las opiniones. Porque ningún informe de consultoras puede reemplazar la percepción directa y el sentido común. De hecho, esas empresas a menudo ofrecen valoraciones subjetivas y retrasadas, y mientras ellas preparan sus conclusiones, el tiempo pasa, y con él, la oportunidad de hacer un buen trato. Trump pone el ejemplo de la industria del cine: los críticos pueden criticar las películas, pero si al público le gustan, el proyecto es un éxito. Lo mismo ocurre en los negocios. Es importante entender lo que realmente necesita la gente, y no solo guiarse por la opinión de expertos. El cuarto consejo: busca palancas de influencia. Antes de cada negociación, hay que entender claramente sobre qué se puede jugar. El oponente debe estar convencido de que tú posees lo que necesita y que el trato le beneficia más a él que a ti. Solo entonces tendrás el control del proceso. Nunca demuestres un interés excesivo, esto te hace vulnerable. En el mundo de los negocios, la debilidad se percibe al instante. El quinto consejo se refiere a la propiedad inmobiliaria: la ubicación no lo es todo. Sí, una buena parcela es un plus. Pero Trump subraya que el éxito de un proyecto no se determina solo por la ubicación. El factor clave es el precio al que compras la tierra. Él afirma, es mejor invertir de manera sensata en una zona que no sea la más prestigiosa, pero crear algo sobresaliente allí, que pagar de más por una dirección de moda y perder ganancias. Todo depende de cómo presentes el proyecto, se puede destacar incluso en un barrio poco atractivo si se aborda de manera creativa y con visión. El sexto consejo: haz relaciones públicas personalmente. Trump está convencido, nadie venderá tu proyecto mejor que tú mismo. Es escéptico sobre la publicidad pagada, pues es cara y genera desconfianza. La gente suele percibir la publicidad como molesta e insincera. En su lugar, él apuesta por su imagen personal. Comportamiento llamativo, decisiones innovadoras, proyectos ambiciosos, todo esto atrae la atención de los medios. Trump es su propia publicidad. Cuando hablan de él, hablan también de sus proyectos. Por ejemplo, él construyó los edificios más altos de la ciudad, y eso fue suficiente para que los periodistas escribieran sobre él. De manera gratuita. Porque era interesante, inusual, ambicioso. Esa es la estrategia que recomienda: crea oportunidades de información, sé brillante y atrae la atención hacia ti y hacia tus negocios. A veces, para ganar, hay que saber esquivar. Cuando a Donald Trump le hacen preguntas incómodas, no responde de manera directa, pero tampoco elude la esencia. Simplemente dirige la conversación hacia un ángulo favorable para él. Por ejemplo, le preguntan, ¿por qué construyes edificios solo para los ricos? Y él responde, mira más allá. Estos proyectos generan empleo para miles de personas. Mejoran la vida de los obreros, ingenieros, diseñadores. Otro ejemplo, la pregunta sobre el rascacielos más alto, que supuestamente arruina la arquitectura de la ciudad. Trump responde, este rascacielos es motivo de orgullo. Los ciudadanos merecen una arquitectura moderna e impresionante. Es un símbolo de crecimiento y ambición. No discute, cambia el enfoque, y gana. Séptimo consejo, defiende tu posición. Si estás seguro de que tienes razón, lucha. Incluso si no es fácil y requiere sacrificios. Trump habla de esto no como un teórico, sino como alguien que nunca se rinde. Su estrategia es simple: defiende tu opinión, incluso si todos los demás están en contra. Es ahí donde se muestra el verdadero carácter. Octavo consejo, sé honesto. La honestidad es una moneda rara, pero poderosa. Especialmente en los negocios. Trump insiste, si prometes algo en la publicidad, cúmplelo. No vendas lo común como algo extraordinario. Sí, el PR y el bombo son importantes, pero las palabras deben estar respaldadas por resultados reales. No actúes como los políticos que solo prometen para ganar. Sé aquel en quien la gente confíe. Noveno consejo, cuenta cada céntimo.
Nunca pierdas el control sobre el dinero. En los negocios siempre pueden surgir imprevistos y los costes pueden empezar a aumentar. Es por eso que es importante controlar el presupuesto desde el principio y estar preparado para los gastos imprevistos. Incluso los pequeños detalles cuentan. El dinero tirado es dinero que luego puede faltar para dar un paso importante. 10º consejo: evalúa al equipo por el más débil. Si estás creando un negocio con otros, observa cuidadosamente a los que te rodean. En cualquier equipo, su fuerza no la determina el miembro más fuerte, sino el más débil. Es esa persona la que frenará el progreso general. ¿Conclusión? No ignores los eslabones débiles, ellos lo determinan todo. 11º consejo: haz todo lo posible, pero no te obsesiones. A veces, a pesar de los esfuerzos, el resultado puede no ser lo que esperabas. Y no pasa nada. Lo importante es dar el 100%. Y si no has conseguido lo que querías, no gastes energía lamentándote. Simplemente cambia de enfoque. Y sigue adelante. El dinero no es el objetivo, sino una herramienta. Donald Trump está convencido: si trabajas solo por dinero, te diriges hacia un callejón sin salida. El dinero no debe ser un fin en sí mismo. Es solo un medio para alcanzar la libertad de actuar, la libertad de elegir, la libertad de vivir como deseas. Por eso es importante disfrutar de la vida y del trabajo. Esto es especialmente relevante para aquellos que ya han probado el sabor del éxito. Para ellos, la vida va aún más rápido. Y malgastar esa vida en cosas que no aportan alegría es un lujo imperdonable. Si quieres influir en el poder, ve a la prensa. Uno de los consejos más destacados de Trump se refiere a la interacción con los políticos. Dice claramente: la lógica y el sentido común son buenos, pero no siempre efectivos. Un político puede decir simplemente no, aunque tu propuesta sea beneficiosa para la sociedad. Pero la situación cambia si llevas el tema al ámbito público. El miedo al rechazo social puede abrir incluso las puertas más cerradas. La construcción debe rentar antes de terminar. A aquellos que trabajan en la industria de la construcción, Trump les recomienda: aborda el proyecto de manera que empiece a generar beneficios incluso durante el proceso. Todo debe estar calculado de antemano. Los negocios no toleran expectativas vagas, les gustan los cálculos claros y la rentabilidad rápida. Las negociaciones no son una lucha, sino un intercambio de beneficios. Las negociaciones son más fáciles y rápidas cuando cada parte entiende claramente su beneficio. Trump subraya: al ir a negociar, piensa no solo en ti mismo, sino también en lo que necesita tu oponente. Muestra que él también gana. Haz que el beneficio sea evidente, y el acuerdo se volverá casi inevitable. Primero la publicidad, luego la construcción. Muchos hacen lo contrario, construyen y luego buscan clientes. Como resultado, se ven obligados a vender a precios más bajos. Trump aconseja: primero crea el interés, haz que el proyecto sea especial, invierte en promoción. Luego, construye. Así, el comprador estará dispuesto a pagar más, porque ya desea eso. La historia de su formación. Uno de los capítulos del libro está dedicado a la biografía de Donald Trump. Él cuenta que su familia emigró a Estados Unidos. Su abuelo, que tenía un restaurante, era una persona débil, sufría de alcoholismo y murió cuando el padre de Donald tenía solo 11 años. Desde ese momento, la responsabilidad de la familia recayó en el padre. Trabajaba donde podía y, a la vez, estudiaba. Fue entonces cuando entendió lo que realmente le inspiraba: la construcción. Sin dinero y sin la posibilidad de obtener una formación especializada, aún así estudiaba planos, se interesaba por las tecnologías de la construcción y adquiría experiencia. A pesar de las dificultades, se convirtió en uno de los mejores en su campo. No gracias a la educación, sino gracias al trabajo y la perseverancia. Esto fue lo que sentó las bases para el futuro de Donald Trump. El padre de Donald Trump tenía un buen instinto empresarial, y gracias a eso, Donald, desde joven, se adentró en el mundo de los negocios. Su padre construía casas, tenía una tienda y otros negocios. Incluso en tiempos de recesión económica no se rendía, encontraba nuevos nichos, se adaptaba y, al final, volvía a la construcción. Trump reconoce: fue su padre quien se convirtió en su principal mentor. No solo lo introdujo en el entorno empresarial, sino que también le transmitió ese instinto empresarial que, más tarde,
ayudó a Donald a cerrar acuerdos rentables y a desarrollar su propio imperio. La madre de Trump nunca trabajó fuera de casa, su fortaleza estaba en otro aspecto. Crió a 5 hijos, creando un ambiente de estabilidad y amor. Donald tenía un hermano mayor, a quien su padre inicialmente veía como su sucesor. Pero la construcción no le causaba ni alegría ni interés. Donald recuerda que su hermano estaba bajo una enorme presión, la de su padre, la familia, la sociedad. Esa presión lo destruyó, nunca encontró su lugar en la vida y se fue de ella temprano, convirtiéndose en víctima del alcoholismo. Trump lamenta reconocer que entendió demasiado tarde una verdad sencilla: cada persona debe seguir su propio camino, independientemente de las expectativas de los demás e incluso de lo que haga su padre. Adaptarse a las ideas de otros puede hacerte perder a ti mismo. Esta experiencia trágica dejó una profunda huella en Donald. Aunque su familia vivía en una gran casa, como cabría esperar de un exitoso constructor, el ambiente en el hogar no era lujoso. Donald subraya que no vivían como herederos ricos. Al contrario, desde pequeños les enseñaron a valorar cada dólar, a ganarlo por su cuenta y a no malgastarlo. Esta educación le dio una visión del dinero como un recurso, no como un fin. El padre de Donald jugó un papel crucial en su formación. Pero el propio Trump, desde joven, sentía que quería algo más. No deseaba ser simplemente el hijo de un exitoso hombre de negocios, quería destacarse, ser importante por sí mismo y superar a su padre en términos de logros. Como ya se mencionó, Donald estudió en una academia militar. Sin embargo, en su juventud, pensó seriamente en un camino completamente diferente: soñaba con ser actor, ingresar a una escuela de actuación y vincular su vida con el cine. Este deseo, como él mismo dice, lo heredó de su madre, que amaba la vida bonita, el lujo, el brillo y la magnitud. Mientras que su padre era una persona más aterrizada, práctica, orientada a los resultados. No obstante, Trump eligió una escuela de negocios, una institución prestigiosa que coincidía con sus ambiciones y expectativas. Pero más tarde, él mismo admite que para convertirse en un verdadero empresario, no es suficiente con una educación. El verdadero conocimiento solo se obtiene de la vida, no de las lecciones teóricas. Después de completar sus estudios, Donald Trump volvió a trabajar con su padre, y como él mismo dice, fue gracias a que su padre nunca ocultó de él los aspectos más desagradables del negocio, que pronto se dio cuenta de toda la realidad de la vida empresarial. Imagínate que Trump tenía que recorrer personalmente los apartamentos y casas, recaudando el alquiler de personas que no siempre podían o no querían pagar. Él reconoce que siempre tuvo el objetivo de mejorar esos barrios, pero debido a los bajos alquileres, las posibilidades de hacerlo eran prácticamente nulas. Al enfrentarse a tales dificultades en el negocio de su padre, Donald decidió seguir su propio camino. Buscaba algo más grande, lujo y proyectos de gran escala, lo que más tarde se convirtió en la base de su marca personal. Logró convertirse no solo en un exitoso empresario, sino también en una celebridad, participando en populares talk shows, apareciendo en series y películas. Su nombre se hizo conocido por una amplia audiencia, y se convirtió en un ejemplo de una persona verdaderamente realizada. Cuando estaba en la universidad, mientras sus compañeros se interesaban por los cómics y otras aficiones más infantiles, Donald ya estaba buscando oportunidades de inversión. Se dedicaba a buscar propiedades que se vendían en subastas por deudas. Así, en busca de objetos prometedores, él y su padre compraron un edificio por $6 millones, tomando una hipoteca. Curiosamente, el dueño anterior de este edificio había gastado el doble en su construcción. Trump y su padre lo pusieron en buen estado, hicieron una buena campaña publicitaria y alquilaron los apartamentos. Sin embargo, la fase inicial no fue fácil. En el edificio vivían familias que nunca habían tenido experiencia con el alquiler y no entendían que tenían que pagar por la vivienda. Finalmente, tuvieron que desalojar a esas personas para hacer las reparaciones. Pero pronto la situación en el barrio empeoró, y sintiendo que ya no valía la pena seguir invirtiendo en ese edificio, Trump y su padre lo vendieron por $12 millones. Sí, la renovación del edificio requirió una inversión considerable y esfuerzo, pero el resultado final fue una ganancia sólida. Este fue un ejemplo de cómo, a partir de condiciones difíciles, se puede crear un proyecto empresarial exitoso y obtener una increíble rentabilidad. Es especialmente interesante cómo Donald Trump actuó cuando Manhattan le llamó la atención, siendo él mismo un representante de los suburbios de Nueva York. Para acercarse a su sueño de formar parte de un círculo más influyente y rico que el de su familia, Trump decidió actuar con determinación.
Lo primero que hizo fue mudarse a Manhattan y alquilar un pequeño apartamento en un piso alto. Aunque era pequeño, él se imaginaba que era su ático, y trataba de ampliar visualmente el espacio, soñando con una vivienda más lujosa. Además, Trump encontró la manera de conocer a las personas más ricas e influyentes de Nueva York. Para ello, decidió hacerse miembro de uno de los clubes más prestigiosos de la ciudad. Sin embargo, no lo logró a la primera. A pesar de varios intentos fallidos, no se dio por vencido y siguió adelante con su objetivo. Trump recuerda cómo al principio simplemente llamó al club y dijo que quería ser miembro. El empleado del club le preguntó si tenía conocidos o familiares en el club, a lo que Trump respondió que no. Como respuesta, recibió un rotundo no. Pero Trump no se rindió. Volvió a llamar y preguntó si el club tenía una lista de miembros, tal vez entre los cuales conociera a alguien. Y nuevamente recibió un categórico rechazo. Luego logró averiguar el nombre y número de teléfono del director del club. Para ello, Trump volvió a llamar al club, diciendo que necesitaba transmitir algo al director. Por suerte, el empleado le dio esta información. Después de eso, Trump llamó al director y nuevamente explicó que no tenía conocidos en el club, pero que realmente quería ser miembro. Le contó quién era y por qué esto era tan importante para él. Al final, el director aceptó encontrarse con él. Trump recuerda que le sorprendió mucho la cantidad de alcohol que había en la reunión. Al encontrarse con el director y su amigo, que claramente disfrutaban de beber, Trump se sintió incómodo, ya que él mismo era abstemio y no consumía alcohol. Se sorprendió de cómo las personas ricas e influyentes podían permitirse beber tanto que, al final de la noche, ni siquiera podían recordar quién era él. Trump se vio nuevamente obligado a explicar al director por qué quería ser miembro del club. Pero en la segunda reunión, a pesar de la menor cantidad de alcohol, finalmente recibió una respuesta afirmativa. El director del club aceptó, pero Trump prometió que no intentaría llevarse a las esposas de sus ricos e influyentes amigos, ni las acosaría. Trump quedó profundamente sorprendido por las conversaciones que escuchó en ese club, ya que para él la familia siempre había sido algo inquebrantable. Creció observando a su madre, quien dedicó toda su vida a un solo hombre y era conocida por sus altos valores morales. Trump no podía imaginar que alguien viviera de manera diferente, y esas conversaciones le parecían completamente ajenas. Él declaraba abiertamente que su objetivo al ingresar a ese club no era por diversión, sino por las conexiones comerciales, que consideraba esenciales para el desarrollo de su negocio. Sabía que para cerrar acuerdos beneficiosos y obtener negociaciones, tanto ahora como en el futuro, necesitaba rodearse de personas que pudieran abrir puertas y ofrecer oportunidades que difícilmente habría tenido sin esos contactos. En cuanto a las mujeres, Donald Trump realmente interactuaba mucho con ellas, pero, como él mismo dice, la mayoría no le interesaban. Afirma que esas mujeres no podían mantener una conversación en un nivel digno, muchas eran excéntricas, y ninguna de ellas merecía que la relación avanzara de manera seria. Esta afirmación puede parecer demasiado categórica para algunos, pero considerando su estatus e influencia, Trump, sin duda, elegía mujeres dignas para relaciones serias. El primer gran proyecto de Donald Trump en Manhattan fue un hotel ubicado en un barrio que estaba al borde del colapso. En ese momento, el país atravesaba una crisis financiera, y las conversaciones sobre el declive de Nueva York estaban en su punto máximo. Los bancos se negaban a financiar cualquier construcción, pero las autoridades de la ciudad, a pesar de ello, intentaban estimular el desarrollo del sector de la construcción. Este ejemplo muestra claramente que hacer negocios es un proceso que requiere paciencia y esfuerzo a largo plazo. Puede llevar años obtener todos los permisos necesarios, negociar con socios y encontrar banqueros dispuestos a ofrecer créditos. También es importante la capacidad de predecir cómo se desarrollará un barrio en el futuro. Para negociar con éxito, como en el caso de Trump, es necesario utilizar diversos métodos. Esto puede ser la influencia de las personas, el conocimiento de las particularidades de la industria y, a veces, la habilidad para llegar a acuerdos con los bancos utilizando enfoques no convencionales. Curiosamente, la edad también puede jugar un papel importante, por ejemplo, al negociar con banquero o al abordar temas que podrían ser inaceptables para gerentes más estrictos. Es interesante que, para cerrar un trato favorable en la construcción del hotel, Donald Trump aprovechó la crisis económica, que a primera vista podría haber sido un obstáculo. Actuó según su plan de contingencia, ya que los bancos no estaban dispuestos a otorgarle créditos. Al final, la financiación se consiguió a través de una compañía de seguros y otra organización ubicada frente al futuro hotel, interesada en el desarrollo de esa zona.
Trump reconoce que alcanzar todo esto fue extremadamente difícil, y en ocasiones pensó en rendirse. Sin embargo, sus socios, con los que trabajaba, tenían el mismo enfoque y tenacidad que él, y en los momentos difíciles lo apoyaron. La historia de la creación de Trump Tower es otro ejemplo de cómo la perseverancia y paciencia de Donald Trump lo llevaron a un gran éxito. Este proyecto, que se convirtió en un hito en su carrera, aún le llena de orgullo. Para construir el edificio de 68 pisos en una de las zonas más prestigiosas de Nueva York, Trump dedicó varios años a estudiar la historia del terreno, revisar contratos y arrendamientos. A pesar de todas las dificultades, logró hacer realidad su sueño. En este proyecto, Trump demostró generosidad en la elección de materiales, y el resultado fue realmente impresionante. La altura del propio edificio, el raro mármol y la fuente interior crean una atmósfera de lujo y riqueza, lo que hace que este proyecto no solo sea exitoso, sino también estéticamente atractivo. Donald Trump vive en este edificio y sigue sintiendo orgullo de él, ya que se ha convertido no solo en un símbolo de su éxito, sino también en una etapa importante de su crecimiento profesional. Esta historia sobre la creación de Trump Tower nos enseña mucho. En primer lugar, nos muestra lo importante que es ser valientes al poner en marcha nuestras ideas. En segundo lugar, confirma la necesidad de ser perseverantes al alcanzar nuestras metas, así como la previsión con respecto al futuro. Un nuevo paso en el negocio para Trump fue la apertura de un casino. Recuerda cómo escuchó en la radio que las acciones de los hoteles Hilton habían caído drásticamente después de que los empleados de 2 hoteles iniciaran una huelga. De hecho, esta caída fue tan significativa que despertó interés sobre lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué la huelga en 2 hoteles provocó una caída tan fuerte en el valor de las acciones? Resultó que el 40% de los ingresos de la cadena Hilton provenían de esos 2 casinos hoteleros. Esto hizo que Trump reflexionara seriamente sobre la rentabilidad de los casinos. Pero no solo lo pensó, sino que viajó a otro estado para ver personalmente aquellos lugares donde el negocio del juego no estaba prohibido y para descubrir qué áreas podrían ser adecuadas para construir su propio casino. En ese momento, la ley sobre la autorización de negocios de juegos de azar aún no había sido aprobada, pero Trump presentía el aumento del valor de los terrenos en este segmento y no se apresuró a comprar tierras a un precio elevado. Esperó la crisis inmobiliaria, cuando el valor de la tierra estaba bajo, y volvió a esta idea, decidiendo que era una excelente oportunidad de inversión. Trump afirma que los tiempos difíciles siempre abren maravillosas oportunidades para los negocios. También reconoce su pasión por las transacciones complejas, asegurando que son precisamente estas las que a menudo generan los mayores beneficios. Donald Trump se enorgullece de la reputación de su empresa, afirmando que siempre entregan los proyectos a tiempo. Esto es una de las principales razones de su éxito, la ausencia de burocracia. En su empresa, cada empleado tiene la oportunidad de llamarlo directamente para contarle sobre los problemas graves que surjan. Esto permite resolver los asuntos de manera rápida y eficaz. Una de las declaraciones más interesantes de Trump es que los comités generalmente son creados por personas que temen tomar decisiones o, por el contrario, buscan excusas para evitar los cambios. Para Trump, este enfoque es inaceptable. Prefiere actuar con rapidez y determinación. Uno de los logros más grandes de Trump fue el proyecto en Atlantic City, donde se convirtió en propietario de un terreno y, en asociación, construyó un lujoso hotel casino, el más grande de la región. Pronto compró la participación de su socio y se convirtió en el único propietario. Trump señala que el cambio de dirección en este negocio jugó un papel importante en el aumento de las ganancias. La estrategia de Trump para encontrar buenos gerentes es sencilla, los atrae de la competencia ofreciéndoles sueldos altos y privilegios adicionales. Es curioso que Trump también resalta cómo, a veces, las circunstancias que parecen negativas pueden jugar a tu favor. Relata cómo compró 2 edificios en una excelente zona, pero se encontró con el problema del desalojo de los inquilinos, lo que se prolongó durante años. En Estados Unidos, según él, en situaciones como esta los propietarios pueden recurrir a medidas extremas, destruir las instalaciones o meter a inquilinos problemáticos, como personas con problemas de drogas, alcohol o conexiones criminales, haciendo la vida en esos edificios insoportable. Sin embargo, Trump valora su reputación y no podía permitirse usar tales métodos. No quería hacerlo, ni desde un punto de vista moral. A pesar de esto, los problemas con los inquilinos se alargaron, ya que alquilaban los apartamentos a precios muy por debajo del mercado. Esto se debía a las leyes que estaban vigentes en Nueva York en ese momento. Al principio, el gobierno ofreció beneficios a los inquilinos,
Pero después de que estos beneficios fueron eliminados, muchas personas con ingresos superiores a la media continuaron viviendo en esos apartamentos, lo que permitió que los alquileres siguieran siendo baratos. Trump señala que estas condiciones llevaron a que los propietarios de las viviendas perdieran dinero, ya que los alquileres no cubrían ni siquiera los gastos de mantenimiento. Esto finalmente condujo a que muchos de estos edificios quedaran abandonados y no fueran adecuadamente mantenidos, lo que afectó a los propios inquilinos. Lo que se suponía que los protegía, terminó jugando en su contra. La lucha de Trump con los inquilinos que se negaban a desalojar condujo a consecuencias inesperadas, el aumento de los precios de los inmuebles. Al final, los eventos desagradables que retrasaron el proceso jugaron un papel en las ganancias que Trump pudo obtener, decidiendo modernizar solo un edificio del hotel y dejar el lugar con sus inquilinos tal como estaba. Esto confirma una de las ideas clave de Trump: no apresurarse a cerrar acuerdos, a veces es mejor esperar el precio adecuado. Como podemos ver en sus ejemplos, a menudo pasaba años estudiando el terreno y la ubicación antes de tomar una decisión. En el libro, Trump también critica a las autoridades municipales, presentando propuestas y argumentos concretos sobre por qué esos cambios son necesarios. Señala que en Nueva York existe una categoría de personas a quienes no se les puede subir el alquiler, independientemente de sus ingresos, lo que provoca dificultades financieras. Trump también menciona la situación con los contratistas que reciben órdenes para obras municipales, y especialmente resalta la historia del patinaje sobre hielo, que se construyó durante 6 años, pero sin éxito. Cuando Trump ofreció sus servicios, le rechazaron, pero bajo la presión de la prensa, finalmente aceptó el proyecto y construyó la pista de patinaje en menos de 6 meses, ahorrando presupuesto. Trump señaló con razón que los políticos, por lo general, no saben organizar procesos, encontrar a los ejecutores adecuados ni controlar los gastos, lo que les impide tener éxito en los negocios. Su enfoque, su habilidad para resolver problemas de manera rápida y eficaz, lo distingue de muchas personas en la política. También en el libro se mencionan cómo Trump compró un equipo de fútbol. Aquí, como en muchos otros casos, se encontró con dificultades al intentar implementar sus ideas. Trump admite que esta compra fue una especie de realización de su sueño de la infancia. Le gusta el deporte y pudo permitirse este paso, aunque económicamente no fuera una inversión acertada. Este libro de Donald Trump me dejó una impresión positiva. Entiendo que el libro está escrito sobre él mismo, y quizás Trump quería mostrarse bajo la mejor luz, pero, aún así, sus logros no pueden dejar de ser respetados. Este hombre es trabajador, sabe exactamente lo que quiere y trabaja para conseguir resultados. Esas cualidades en él me gustaron. Aunque haya intentado presentarse lo mejor posible, sus éxitos hablan por sí mismos. Donald Trump es un verdadero empresario, un hombre de acción, y eso es digno de respeto. Si te interesa su personalidad, ve a mi canal, donde encontrarás el resumen de otro de sus libros. Este es un trabajo posterior que también es muy interesante. Me encantaría saber tu opinión sobre Trump. Escribe en los comentarios qué piensas de él y no dudes en compartir tus pensamientos. Nos vemos en los próximos vídeos.